Amén. Dios les bendiga grandemente, mis amados hermanos. Vamos a ir a la palabra del Amén. Señor. Vamos a ir a San Juan capítulo 10. Vamos a continuar con lo que hemos venido viendo, hermanos. Amén. Poco a poco hemos ido avanzando. La revelación que ha estado saliendo es tremenda, hermano. Amén. Así que hemos ido poco a poco. El tema para el día de hoy es: yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Amén. Esa es una de las promesas que nuestro Sí, Señor Señor, Jesucristo amén. nos hace a cada uno de nosotros, hermano, Gracias, Padre. porque esta palabra es para creyente, amén. Amén. Entonces vamos a San Juan capítulo 10, versículo 19. Le daremos lectura en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice así la palabra del Señor. Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían: demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué le oís? Ese era el reclamo que hacían los judíos a las palabras de nuestro Señor. Decían otros: estas palabras no son de endemoniado. Pues acaso el demonio, me falta una palabra entonces. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de ciegos? Celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbas el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús les respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. ¿Escucharon eso? Amén. Como os he dicho, mis ovejas, ponga atención, oyen mi voz y yo las conozco. Amén. Y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Amén. Gracias, Padre. Le hemos dado lectura a su palabra, ya hemos orado por la palabra. Amén. Así que vamos a ir directamente a la palabra del Señor. Así que el Señor nos bendiga a la luz de su palabra. Amén, así Entonces, sea. el tema para el día de hoy es: yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Amén. Estas palabras las dijo nuestro Señor Jesucristo, mostrando Él, hermano, la promesa que tiene cada uno de nosotros, los creyentes, hermano. Así es, Señor. Nosotros, al haber creído, hermano, imagínense, ya han pasado más de 2000 años, hermano, en que caminó aquí en la tierra nuestro Señor Jesucristo. Muchos ya se han olvidado de su nombre, hermano. Muchos también ya lo han despreciado. Muchos no creen que sea verdad. Otros dicen: ya pasó tanto el tiempo que esto no debe ser realidad, esto nunca ocurrió. Entonces nosotros seguimos creyendo, hermano. Amén. Qué precioso es seguir creyendo en sus promesas, poder entender su palabra, hermano. Que la palabra de Dios sea revelada en nuestras vidas es algo tremendo, hermano, porque eso el mundo no lo tiene. Pero cuando nosotros nos sea revelada su palabra, podemos comprender y decir: esto es verdad, esto es mío, yo quiero lo que Él está ofreciendo. Y Él lo que está ofreciendo, por el solo hecho de que nosotros creamos en su palabra, nos está ofreciendo vida eterna. Así Y es. Él también nos dice: jamás van a morir ustedes. No, dice: no perecerán jamás. Por eso es que nuestro Señor, ¿cierto? Y también vino, ¿cierto?, el profeta de la edad, ¿cierto? Y dijo: dese cuenta, los hijos de Dios no mueren, sino que solamente duermen. Amén. Entonces, nosotros, ¿cierto?, tenemos esa convicción. Así Si en es, algún momento, ¿cierto?, tenemos que partir a la gloria, sabemos que no vamos a perecer. Así es, Sabemos Señor. que no vamos a morir porque tenemos vida eterna, hermano. Amén, gloria a Amén. Dios. Sabemos que somos parte de esa promesa, hermano. Hasta el día de hoy, hermano, la esposa del Cordero, dice la Biblia, se ha vestido, ¿cierto? Ella se ha preparado. Amén. Y entonces el profeta dijo que la esposa de Dios
se viste de toda la palabra, hermano, amén. Amén. Entonces, la esposa del Cordero se está alimentando, está almacenando, hermano, la palabra de Dios. Vendrán tiempos violentos, vendrán tiempos difíciles, hermano, pero seguimos en pie, seguimos creyendo de que tenemos un Dios real, tenemos un Dios poderoso, tenemos un Dios grande y maravilloso, hermano. Amén. Entonces no podemos temer, hermano, a lo que pasará en el futuro, hermano. Si vendrán pestes, si vendrán hambruna, hermano, si vendrán guerra, bueno, ¿qué importa todo eso, hermano? Nosotros tenemos un Dios real. Amén. Tenemos promesas en medio nuestro, hermano, y nosotros seguimos creyendo. Sí, Padre. Gracias a Dios, Gracias, hermano, que Dios. podemos, hermanos, estar ahí en esa fe, hermano, creyendo. El profeta dice que la fe se acrecienta, ¿cierto? La Biblia dice que la fe se va acrecentando, hermano, a medida que la palabra de Dios va siendo revelada en nosotros, nuestra fe, hermano, se va acrecentando. Amén. Bueno, se calcula, hermano, hablando un poquito sobre cuando Juan, ¿cierto? El apóstol, él escribió este Evangelio de Juan, ¿cierto? Él estuvo al lado del Maestro. Él vio las señales, vio los milagros, escuchó las enseñanzas del Maestro. Entonces, Juan es un fiel testigo de lo que ocurrió ahí, hermano. Amén. Entonces, se calcula que este Evangelio, Juan lo escribió aproximadamente entre el año 60 y el año 100 de nuestra era, hermano. Y fue escrito ahí, también se dice en Éfeso, que Éfeso está en lo que es la actual Turquía. Entonces fue escrito en una época de bajo persecución, hermano. Había una gran persecución para el verdadero creyente. El motivo de la persecución fue el rechazo, ponga atención a esto, hacia el nombre de Jesucristo. Entonces hubo una persecución hacia los cristianos. ¿Por qué? Porque había un rechazo, hermano, de parte, hermano, del pueblo judío, por así decirlo, hacia la deidad de Jesucristo. Y Juan, hermano, se encarga de registrar, hermano, el Espíritu Santo lo guió para escribir, hermano, el misterio de la deidad, hermano, que está oculto, hermano, en Jesucristo. Y entonces nos revela que Él es nuestro Salvador, Él es nuestro Redentor. El relato de Juan enseña que los que creen y viven conforme a las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, recibimos grandes bendiciones, hermano. Entre ellas, ¿cierto?, la vida eterna. Entonces, gracias a Dios, hermano, que ahora, hermano, podemos tener nosotros vida eterna. Dice la Biblia que antes nosotros estábamos muertos, ¿cierto? Pero desde que nos golpeó la palabra, desde que Jesucristo salió en nuestro encuentro, hermano, obtenemos vida eterna. Amén. Y Juan dice al final, hermano, del Evangelio, al final de su carta, mire, si quiere buscarlo en San Juan capítulo 20, versículo 31, Juan, hermano, nos indica el propósito del libro que él escribió, hermano, inspirado por el Espíritu Santo. Amén. Juan capítulo 20, versículo 31 dice: pero estas cosas se han escrito para que creáis, mire, que Jesús es el Cristo, Amén. el Hijo de Dios, y para que creyendo, ponga atención, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Amén. Entonces es importante, hermano, Amén. saber, hermano, quién es nuestro Señor Jesucristo. Él es el Cristo en primer lugar. Eso significa que Él es el Mesías prometido. Él es el Hijo de Dios. ¿Qué significa que sea Hijo de Dios? Que Él era Dios mismo, hermanos. Amén. Gloria a Dios para siempre. Y dice que para que creyendo, ¿cierto?, tengáis vida en su nombre, hermano. No en otro nombre, en su nombre. ¿Se da cuenta? Amén. Entonces cuando leemos, vemos, ¿cierto?, estudiamos el libro de Juan, vemos tremendas enseñanzas, tremendas inspiraciones, hermano. Desde Juan, desde el primer capítulo, desde el primer versículo, nos empieza a mostrar la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy en día, hermano, vamos a descubrir por qué es que en ese tiempo los judíos
que era un pueblo predestinado, hermano, para recibir al Mesías, no creyeron. Y vamos a descubrir a la luz de la palabra lo que dice nuestro Señor, hermano, de ellos, lo que nos revela la Biblia, hermano, de ellos. Y nos damos cuenta que en este tiempo del fin está ocurriendo exactamente lo mismo, hermano. Amén. Comentábamos, hermano, con el hermano Germán, ¿cierto? Lo que está ocurriendo hoy en día con los ministros, hermano. Hay tanta confusión, hermano, hay tanto ismo, hay tanta doctrina, hermano, que se está enseñando, que son doctrinas heréticas, hermano. Son doctrinas que van en contra de la palabra, y nos encontramos que hay ministros, hermano, que dicen creer, pero que realmente están siendo condenados por lo que ellos están predicando, por lo que ellos están enseñando. Y nos vamos a dar cuenta el día de hoy, hermano, de que la deidad de nuestro Señor Jesucristo es un principio esencial del cristianismo. Amén. Y eso nosotros no lo podemos negociar por ningún motivo, hermano. Nuestra fe, hermano, es innegociable. Amén. Nosotros creemos toda la palabra de nuestro Dios, creemos toda la palabra, ¿cierto? La Biblia es nuestro absoluto, hermano. Amén. Dice la Biblia, sea todo hombre mentiroso, mas Dios es veraz. Amén. Juan capítulo 1, versículo 1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. ¿Escucharon? Así Y a la vez dice, y el verbo era Dios. Y sabemos nosotros que el verbo es la palabra. Y Jesucristo dijo que Él era la palabra. Entonces nos damos cuenta que, miren lo que dice, o sea, el verbo Jesucristo, era en el principio con Dios. Entonces todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido fue hecho. En Él, en Jesucristo, estaba la vida. Amén. Y la vida era la luz de los hombres. Amén. Entonces, hermano, nos damos cuenta, hermano, que los que dicen no creer en la deidad de nuestro Señor Jesucristo, simplemente ellos no tienen excusa delante del Señor. Ellos están demostrando no creer en la palabra. Entonces, si le pudiésemos llamar confusión, yo le llamaría, si pudiéramos hablar sobre esa incredulidad, hermano, que ellos tienen, la confusión que ellos tienen o la incredulidad que tienen sobre la deidad de nuestro Señor Jesucristo, podemos decir que no tienen excusa. ¿Por qué? Porque está en la palabra. Es una enseñanza bíblica. Entonces, claramente, lo que dice la Biblia es inequívoco. Tenemos que nosotros solamente creer. Amén. Solamente creer. Jesucristo, Él es el verbo, la palabra, eternamente preexistente. Amén. Amén. Entonces, Él disfruta de vida eterna y de completa comunión con Dios, cara a cara con el Padre. Amén. Y además dice la Biblia, y además es Dios. Amén. Amén. Que San Juan capítulo 5, miren lo que dice. San Juan capítulo 5, versículo 25 dice, de cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Entonces, dése cuenta, hermano, lo que viene diciendo, ¿cierto?, nuestro Señor Jesucristo, hermano, que los muertos, ¿se da cuenta?, oirán la voz. Nuestro Señor entonces nos da el secreto, hermano, nos da un secreto. Al oír la voz del Hijo de Dios, algo ocurre. Amén. 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 Ahí está hablando no de los muertos que están, por así decirlo, en una tumba natural, sino de aquellos muertos espirituales. De eso está hablando nuestro Señor Jesucristo. Esos muertos espirituales oirán la voz de nuestro Señor Jesucristo, y entonces inmediatamente alcanzamos vida eterna. Inmediatamente, hermano, dice la Biblia, nosotros que estábamos muertos en delito y en pecado, ahora tenemos vida eterna. Amén. Amén. Entonces, vamos a ir viendo, hermano,
lo que Juan nos va relatando. Amén. Un episodio que es muy impactante. Vamos a San Juan capítulo 7. Busque San Juan capítulo 7, hermano. Pero primero quiero enseñarles que en la familia de Jesús, aunque nacieron, hermano, en el mismo hogar, pero en su propia familia habían incrédulos, dice la Biblia. Sí, Señor, amén. Que no creían en Él, hermano, no creían en su ministerio, no creían en su palabra, hermano. Juan capítulo 7, versículo 5, miren lo que dice. Porque ni aún sus hermanos creían en Él. Entonces, podemos entender, hermano, por qué hay familias que se dividen por la causa del nombre de Cristo. Amén. Es increíble que por toda la Biblia, hermano, vamos encontrando opositores al que tiene el así dice el Señor. Así es. Porque nuestro Señor, hermano, siempre ha tenido un ministerio, hermano. Siempre han habido hombres que han cargado la palabra, hermano, de verdad. Siempre han habido hombres, hermano, que han cargado palabra, hermano, del Señor y que la han entregado, hermano. Y siempre han habido opositores. Por ejemplo, tenemos el caso de, al principio, Caín y traía la verdad, más Abel, hermano, Abel traía la verdad, más Caín, su hermano, lo mató por cargar la palabra, hermano. Miren lo que dice Génesis capítulo 4, versículo 3, dice, y aconteció andando el tiempo, mire, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Amén. Y Abel trajo también de los primogénitos, de sus ovejas, de lo más gordo de ella, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín. Y la ofrenda suya, la que trajo Caín, y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Ahora, esa palabra ensañó es un verbo, el verbo ensayarse, o sea, se enojó, se enfureció, hermano. Eso es lo que quiere decir, se enfureció Caín. Y esa palabra viene de la palabra insare. La palabra insare significa que se volvió loco. Caín se volvió loco, hermano, amén. Entonces, significa demencia, locura. Claro, porque espiritualmente Caín, hermano, al no llevar, hermano, no tener la correcta revelación de la palabra, entonces él tenía demencia espiritual, ¿se da cuenta? Bien. Entonces al tener demencia espiritual, entonces a él le dio lo mismo ir y matar a su hermano, ¿se da cuenta? Así es. Sigo leyendo, miren lo que dice, dijo Jehová, entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hiciereis, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado, ponga atención, el pecado está a la puerta. ¿Se acuerdan que hace poquito estuvimos hablando, hermano, de que Dios entra al corazón, y si no es Dios el que entra al corazón, es Satanás el que entra al corazón? Sí, entonces, cuando dice el pecado está a la puerta, significa, hermano, que si él no tomó, hermano, la palabra de Dios, significa que fue otro el que entró a su corazón. Miren lo que sigue diciendo, con todo esto, mire, a ti será su deseo. ¿Cuál deseo? El deseo de pecar, entonces vendría con todo sobre Caín. Y tú te enseñorearás de él. ¿Qué significa esto? Caín se hizo dueño y señor del pecado. El pecado dominó su vida. El pecado sometió a Caín. Amén. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, miren lo que dice, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Entonces, allá en el comienzo, si usted se da cuenta, si Jesús, ¿cierto?, tenía dentro de su familia, ¿cierto?, hermanos incrédulos,
lo vemos que en el principio también ocurrió. Y hoy en día, en este tiempo del fin, también ocurre, hermano. Amén. Ahora, como Caín, ¿cierto? Se señoreó del pecado, se hizo señor del pecado, le dio lo mismo, entonces, matar a su hermano Abel. Amén. Ahora veamos otro ejemplo, hermano, para poder entendiendo. Abraham dice la Biblia que él fue llamado por Dios, ¿cierto?, para seguir su palabra. Amén. Más su familia dice la Biblia que era idólatra. Así es, amén. Amén, Señor. Parece que me equivoqué, no era Génesis, sino que es... No me recuerdo cuál es la cita, hermano, pero puse Génesis 24, pero no es Génesis 24, porque aquí está hablando Josué, tiene que ser el libro de Josué. Mire lo que dice, 24, versículo 2 dice, y dijo Josué a todo el pueblo, así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río. Esto es Taré, padre de Abraham y Nacor, y servían a dioses extraños. Y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río y lo traje por toda la tierra de Canaán. Y aumenté su descendencia y le di a Isaac. Amén. Entonces nos damos cuenta, hermano, que la Biblia dice aquí que Abraham fue llamado para servir a Dios, pero su padre y su hermano, Josué. Sí. En Josué entonces, Josué 24, versículos 2 y 3. Y su padre y su hermano, eran idólatras, ¿se da cuenta? Es interesante saber, hermano, que si nosotros leemos la palabra, hermano, esto ocurre después del diluvio, obviamente, pero si usted se da cuenta, hermano, Taré, el padre de Abraham y su hermano Nacor, ¿cierto?, servían a otros dioses. Ahora, en Nacor y Taré, ellos rompieron, por así decirlo, la línea de creyentes. Ellos producen un quiebre, un rompimiento. Ellos fueron engañados por el movimiento de la Torre de Babel. Amén. Recordemos, hermano, era en ese tiempo, hermano, donde estaba viviendo Abraham, hermano. Entonces vino Nimrod con toda su mentira, hermano, ¿cierto? Construyó una torre, ¿cierto?, para adoración, porque antes a eso se adoraban, todos adoraban, inclusive la descendencia de Caín. Ellos iban y adoraban, entre comillas, al mismo Dios, ¿cierto?, pero con una falsa adoración. Amén. Amén. Pero ahora viene Nimrod y trae nuevas doctrinas, nuevas enseñanzas, adorando a otros dioses. Entonces, el padre de Abraham y su hermano, que tenían que haber seguido al verdadero Dios, ¿qué es lo que hicieron ellos? Se desviaron adorando a otros dioses. ¿Se da cuenta? Dogmas creados por el hombre, doctrinas, enseñanzas contrarias, hermano, a la verdad de Dios, contraria a la palabra. ¿Qué es lo que estaba ocurriendo? Era Satanás trayendo su engaño. Amén. Entonces Dios tuvo que sacar a Abraham, hermano, de la tierra de sus padres. ¿Qué quiere decir esto? Sacarlo de sus enseñanzas, sacarlo de sus creencias, amén, de su doctrina. Entonces, en los días de nuestro Señor Jesucristo, en los días del Mesías, el Sanedrín construyó una torre espiritual. ¿Se da cuenta? Amén. ¿Para qué? Para engañar, hermano, para contrarrestar la palabra de Dios con sus falsas doctrinas. Entonces, Satanás mismo estaba preparando el camino, hermano, a través de su engaño. ¿Para qué? Para así adoctrinar al pueblo a través del Sanedrín para no creer en Jesucristo. Para no creer en el verdadero Mesías, en el Hijo de Dios. Veamos entonces lo que ocurre. Vamos a San Juan 7, versículo 25, y ahí vamos a ver, hermano, lo que empieza a ocurrir, hermano. Amén. Juan 7, 25 dice: decían entonces
unos de Jerusalén: ¿no es este a quien buscan para matarle? Pues mirad, habla públicamente y no le dicen nada. Habrán, ponga atención a lo que dice ahora, habrán reconocido en verdad los gobernantes, o sea, los líderes religiosos, que este es el Cristo. Miren lo que se están preguntando. Así es, amén. Amén. O sea, por así decirlo, estas personas se dieron cuenta que Jesucristo estaba hablando públicamente, sin temor, ¿cierto? Hablando la verdad, obviamente. Y entonces estas personas se empezaron a preguntar, bueno, ¿y qué pasa con los líderes? ¿Acaso ya lo están aceptando? ¿Acaso ya han creído de que este es el Cristo? ¿Por qué no lo detienen, en otras palabras? Versículo 27 dice, pero sabemos de dónde es. ¿Se acuerdan? Ellos sabían, ¿cierto? Bueno, viene de Galilea, viene de Nazaret, ¿cierto? Mas cuando venga el Cristo, mira lo que dice, nadie sabrá de dónde sea. ¿Pero por qué dicen eso si la Biblia dice dónde él iba a nacer? La Biblia empieza a declarar, hermano, muchos misterios, hermano, para poder identificar al Mesías. Mire lo que dice el versículo 28, mire lo que responde Jesús. Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo, a mí me conocéis y sabéis de dónde soy. Y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Jesús estaba hablando de Dios. Amén. Ahora, él le estaba hablando al pueblo judío. Se suponía que ellos tenían que conocerle. ¿Se da cuenta? Versículo 29, ¿qué dice? Pero yo le conozco, porque de él procedo y él me envió. Amén. Entonces, miren lo que dice, procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano porque aún no había llegado su hora. Amén. Y muchos de la multitud creyeron en él y decían, el Cristo, cuando venga, hará más señales que las que éste hace. O sea, nos damos cuenta, hermano, que nuestro Señor Jesucristo estaba haciendo infinidades de señales, hermano. Amén. Amén. Y entonces todos podían identificar, sin duda, que las señales que está haciendo son tremendas. Ahora, cuando venga el Cristo, ¿hará más señales que Ya se estaban preguntando, ¿algún acaso no era el Cristo? Si era el Cristo, no, ¿se dan cuenta? Sí, sí. Ahora, miren lo que dice el versículo 32. Los fariseos oyeron a la gente que murmuraban de él estas cosas, y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles, o sea, carabineros, para que me entiendan, para que le prendiesen. Amén. Entonces, si usted se da cuenta, los líderes, los fariseos, ¿cierto? También los principales sacerdotes, hermano, se dieron cuenta, hermano, ellos tomaron, por así decirlo, la palabra, y ellos querían acallar las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Lo que ellos estaban haciendo una oposición clara a las enseñanzas que traía él. Entonces, los ministros, dice la Biblia, se resistían a sus enseñanzas. Amén. Pese entonces a la, por así decirlo, avalancha de pruebas de las que hacía Jesús, ¿cierto? De las que hacía el Cristo, ellos, aún viendo todas estas cosas, no quisieron creer en él en forma voluntaria, hermano. Amén. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Hemos venido preguntándonos esto todo culto tras culto, hermano. Amén. Para que vayamos ampliando nuestro entendimiento, hermano, porque no se olvide que la Biblia dice de que Dios envía un poder engañoso para engañar a todos.
los que no están escritos en el libro de la vida del Cordero, hermano, Así amén. es, amén. Entonces, nosotros tenemos que tener el conocimiento de la verdad para no ser engañados, hermano, amén. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué fue que ellos no creyeron? Porque recuerden, los espíritus no mueren. Hoy en día hay muchos que no están creyendo en la verdad. Así es, Amén. amén. Entonces, ¿por qué no se dejaron convencer de que Jesús era el Cristo viendo las pruebas, viendo las señales que él hacía? Entonces, hoy en día está ocurriendo exactamente lo mismo. Entonces, vamos a ver qué es lo que dice la profecía, hermano. Lo hemos leído, hay algunos párrafos que no los hemos leído. Vamos a ampliar para ir viendo qué es lo que decía y si ellos tenían la Biblia, ¿por qué no lo pudieron ver? Isaías capítulo 7, esto es algo que lo hemos muy leído, hermano, ya lo conocemos, pero lo que a mí me importa que usted vea es que es una señal. Amén. Dice la Biblia, Isaías 7:14, dice, por tanto el Señor mismo os dará señal. Eso es una señal. O sea, obsérvenlo, véanlo, vigílenlo. Amén. He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel. Amén. Entonces, la profecía comienza diciendo algo prácticamente imposible. Una virgen dará a luz un hijo. Y este niño será llamado Emanuel. Bueno, hoy en día hay muchas personas que se llaman Emanuel. Es muy común hoy en día escuchar ese nombre. Pero estamos hablando del verdadero Emanuel, hermano. Emanuel significa Dios está con nosotros. Amén. Amén. En otras palabras, Dios mismo descenderá a la tierra en forma de niño. Amén. Amén. Isaías capítulo 9, mire lo que dice, versículo 6. Dice, porque un niño nos es nacido. Así es, Señor. Amén. Recordemos que anteriormente dijo que ese niño vendría a través de una virgen. Sí. Amén. Hijo nos es dado. Amén. Y el principado sobre su hombro. Ahora mire, y se llamará su nombre. ¿Se da cuenta? Amén. Ahora no lo llama Emanuel. Sino que mire, se llamará admirable. Ahora todo esto viene con mayúscula. Sí, amén. Se llamará admirable. ¿Qué significa admirable? Milagroso, maravilloso, grandioso. Eso significa admirable. Amén. Consejero, o sea, traerá la correcta palabra. ¿Para qué? Para tener vida eterna. Así es, Señor. Con mayúscula. Ahora dice Dios fuerte. O sea, ese niño que nacerá de una virgen será Dios mismo aquí en la tierra. Así es, Señor. Amén. ¿Qué más dice? Padre eterno, ya sabemos lo que es. Amén. Y también con mayúscula, príncipe de paz. Amén. Entonces, podemos ver a la luz de estas dos profecías, de Isaías capítulo 7 y de Isaías capítulo 9, y ahí no dice que ese niño se llamará Jesús. Amén. Pero sí dice que ese niño que iba a nacer, ese niño iba a ser Dios. Amén. Cuando Isaías, la profecía dice que ese niño sería Dios desde su nacimiento. Así dice la Biblia. Amén. Amén. Entonces, mire, la profecía, si seguimos leyendo, continúa en el versículo 7, mostrándonos que ese niño crecería, hermano, y llegaría a una edad adulta, llegaría a ser rey y traería un reino diferente a cualquier otro reino. O sea, su reino sería un reino de paz. Miren lo que dice Isaías capítulo 9, versículo 7, dice, lo dilatado significa lo grandioso. Amén. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Amén. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia
O sea, Él traería juicio y a la vez traería justicia Así es, Señor. desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Amén. Amén. Entonces nos damos cuenta que Isaías comienza hablando de ese niño, ¿cierto? Que sería Dios, que sería consejero, que sería principal, que sería Padre eterno, ¿cierto? Sería todo eso, ¿cierto? Todos los apelativos que tiene Dios, por así decirlo. Amén. Amén. Y también habla de su ministerio cuando Él sea grande, hermano. Traería, ¿cierto? Juicio, traería justicia a las naciones. Amén. Amén. Veamos ahora otra profecía. Lo importante, hermano, es porque vamos a ir después de esto a ver por qué los judíos no creyeron teniendo todas estas profecías. Malaquías capítulo 5, versículo 2, dice lo siguiente. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá. A ti, ponga atención a lo que dice ahora. Miqueas 5:2. Miqueas 5:2. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá. De ti me saldrá el que será Señor en Israel. ¿Escucharon? Amén. O sea, de Belén, hermano, una ciudad pequeña, de ahí saldría, hermano, el Señor, el que será Señor en Israel, el que será Rey en Israel. Amén. Y sigue diciendo, y sus salidas son desde el principio. Mire dónde dice, desde los días de la eternidad. ¿Se da cuenta? O sea, está diciendo que ese niño que profetizó Isaías nacería en Belén y sus días serían ¿de dónde? Desde la eternidad. Amén. Amén. Gloria a Dios para siempre. Eso está diciendo que Él es eterno. Entonces, si volvemos entonces a la palabra, vamos a ver, hermano, algunas pruebas que demuestran que Jesús sí es el Mesías prometido. O sea, está la profecía y ahora hay que demostrar que en realidad Jesús cumplió las profecías. Amén. Lucas capítulo 2, versículo 11. Voy a llevarlo solamente a algunas, hermano, para que no leerlas todas. Lucas capítulo 2, versículo 11 dice, os ha nacido hoy en la ciudad de David. ¿Se da cuenta? Amén. ¿Se da cuenta? En la ciudad de David, un Salvador, que es Cristo el Señor. Amén. Si usted se da cuenta, estos ángeles descendieron, estaban hablando con unos pastores cuidando ovejas, ¿cierto? Y entonces estos ángeles van y les dicen, hoy ha nacido en la ciudad de David un Salvador que es el Cristo el Señor. Amén. Amén. Entonces la Biblia dice que estos pastores fueron a adorarle a Él. Amén. Ahora, para el tiempo en que Jesús nació, hermano, la gente, ellos aguardaban por así, tenían el conocimiento de las escrituras, ¿cierto? Y dice, a medida que nosotros vamos a ir escarbando en las escrituras del día de hoy, que ellos anhelaban la venida del Mesías, como hoy en día. Si usted se da cuenta, mucha gente, hermano, dice, bueno, la segunda venida de Cristo ya está a las puertas. Hay muchos que están hablando de la segunda venida, pero en aquel entonces hablaban de la primera venida del Mesías. De hecho, cuando él todavía era un bebé, dice la Biblia que sus padres lo llevaron al templo, hermano. Se encontraron con dos personas, hermano, dice la Biblia, que esperaban la liberación de Jerusalén. Eso dice la Biblia, que ellos estaban esperando la liberación de Jerusalén. ¿Qué significa que estaban esperando al Mesías? Amén. Que Él los iba a liberar. Amén. Amén. Entonces, busque ahí mismo Lucas 2, versículo 25. Un poquito más abajo dice, he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Ahora, quiero que pongamos atención porque Simeón es un profeta y Simeón va a declarar algo
tremendamente importante, hermano. Amén. Mire, sigamos leyendo. Lucas 2:25 dice, he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre, justo y piadoso, esperaba, ¿qué cosa? La consolación de Israel. Amén. Y el Espíritu Santo estaba sobre él. Amén. Y le había sido revelado, ponga atención, por el Espíritu Santo, que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Amén. Amén. Ahora mire, aquí vamos a parar para que usted entienda lo que significa la palabra ungido del Señor. En la Biblia, esta expresión, ungido del Señor, se refiere a la designación oficial de un rey de Israel por parte de Dios. Amén. Y también para los sacerdotes. La unción era un acto que se realizaba con aceite sagrado, hermana. Amén. Y este aceite era derramado sobre la cabeza y el cuerpo de la persona, que simbolizaba la presencia de Dios en ese hombre. Amén. Amén. Ahora, en el Antiguo Testamento, este tipo de acto del derramamiento de aceite, hermano, se realizaba para designar a los reyes, a los sacerdotes y también a los profetas de Dios. Amén. Amén. Entonces seguimos. Lucas 2:27 dice, y movido por el Espíritu, vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora, Señor, despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. Amén. En otras palabras, este niño es el Salvador del mundo. Así es, Señor. Amén. Versículo 31 dice, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. Amén. Ponga atención a eso. Ahora, mire, ponga atención a lo que viene diciendo. Dice, luz para revelación a los gentiles. Amén. Oiga, hermano, escuchar eso, hermanos. La luz de Cristo, que también sería para los gentiles, eso ningún judío lo podría decir si no está inspirado por el Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Amén. Porque ellos estaban esperando el Mesías para ellos, para los judíos. Pero aquí, vea, un profeta toma a este niño y dice que será luz para revelación de los gentiles. O sea, para nosotros. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Gloria a Dios. Y gloria de tu pueblo Israel. Ahora ponga atención porque ahora viene Simeón y va a profetizar una tremenda profecía, hermanos. Amén. Una tremenda profecía. Busque el versículo 34. Mire lo que dice. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María, he aquí, hablando de Jesús, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel. Así es. Amén. ¿Escucharon? Amén. Este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel y para señal que será contradicha. Oiga, hermano, esto que está diciendo, esta profecía es tremenda, hermano. Amén. Lo que está profetizando, hermano, que la palabra del Mesías, la palabra de nuestro Señor Jesucristo hará caer a unos y a otros los va a levantar. Así es, Señor. Amén. Y también dice que será una señal. Su palabra, lo que Él enseñará, vendrá, ponga atención, en oposición. O
será una señal, su palabra vendrá en oposición a lo que están enseñando los ministros. Así es, amén. ¿Está entendiendo? Amén. Amén. Entonces, nos vamos a dar cuenta que cerca también de ahí había otra profetisa más. Amén. Ella se llamaba Ana. La Biblia, hermano, no lo voy a leer, pero la Biblia dice que ella quedó viuda muy joven, llevaba 80 años de viuda. Imagínense. Entonces, si ella se casó joven, tendría la próxima cerca de 100, quizás más de 100 años. Amén. Entonces, ella, dice la Biblia, que ella permanecía ahí en el templo, día y noche en el templo, hermano. Y ella estaba siempre, dice la Biblia, en oración y en ayuno. Ella se estaba vistiendo, se da cuenta, ella se estaba preparando para la primera venida de Cristo, como hoy en día se prepara la esposa del Cordero. Así es, Señor. Cerca de ella entonces estaba, esta mujer se llamaba Ana. Entonces veamos lo que ella dice, hermano. Lucas 2, versículo 28. Dice, esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios. Lucas 2, 38. 36. Yo estoy leyendo el 38. Lucas 2, 38 dice, esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban, ¿qué cosa? La redención. Amén. ¿Escucharon? Amén. ¿Qué significa redención? Salvar, liberar, rescatar. Amén. Amén. En Jerusalén. Entonces, mire, este profeta y esta profetisa identificaron a Cristo, a Dios mismo aquí en la tierra, el único que podía traer redención, el único que podía salvar, liberar, rescatar, hermano, amén. Amén. Entonces, para mí, hermano, es asombroso la profecía de este varón, hermano, donde él dice, unos caerán, significa que tropezarán con la palabra que él predicará, y a otros levantará, o sea, otros con su palabra alcanzarán vida eterna. Amén. Amén. Entonces hay que entender, hermano, que para poder cumplir estas profecías, ese niño que tenían ellos en sus brazos tenía que crecer. Así es, Señor. ¿Para qué? Para dar cumplimiento a la profecía de Isaías. O sea, la primera parte ya se había dado cumplimiento. Amén, sí, Señor. ¿Cierto? Un niño había nacido a través de una virgen. Amén. Ahora, Isaías 9, él sería admirable, consejero, Padre eterno, Dios mismo, hermano, aquí en la tierra, príncipe de paz, ¿cierto? Entonces, él venía para redimir, hermano, amén. ¿Redimir a quién? A todo aquel que cree en él, hermano, amén. Amén. Él traería paz ¿a quién? A todo aquel que cree en él, hermano. Él sería un libertador para todos aquellos que creen en su palabra. Y ahí estaba ese niño, hermano. Era Dios con nosotros, Dios mismo con nosotros. Amén. Mire, veamos lo que Pablo dice en referencia a Jesucristo. Colosenses capítulo 1, versículo 15, dice lo siguiente. Él es la imagen del Dios invisible. Amén. O sea, a Dios, dice la Biblia, nadie lo puede ver. Pero viene este niño a través de una virgen y entonces ese niño era Dios mismo aquí en la tierra, ¿cierto? Pero él tenía que llegar a su edad adulta, ¿cierto? Ser lleno del Espíritu Santo, pero él es la imagen del Dios invisible. Amén. Entonces, a ese niño que empezó a crecer, a ese hombre, hermano, que iba a traer la palabra de redención, la gente lo podía ver, la gente lo podía tocar, hermano, como esa mujer, ¿cierto?, que tenía el flujo de sangre y fue y le tocó, o como ese ciego que gritaba, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, o aquel inválido que fue llevado delante de la presencia de Dios, ¿cierto?, y entonces fue sano, o aquel ciego, hermano, que necesitaba, ¿cierto?, de
ese milagro de sanidad a su vista natural, pero también ese milagro a su vista espiritual. Eran hombres que necesitaban de él. O el endemoniado en Gadareno, hermano, era un hombre trastornado, hermano, por las enseñanzas del Sanedrín, hermano. Andaba desnudo paseándose, hermano. O sea, andaba sin palabra, sin fe, hermano. Entonces de pronto llega este hombre, hermano, Dios mismo, ¿cierto? Entonces este hombre es el Cristo, Él es la imagen del Dios invisible. Amén. Amén. ¿Qué más dice? El primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. O sea, lo que Pablo está diciendo, que todo lo que nosotros podemos ver, tanto físico como espiritual, tanto natural como espiritual, todo fue creado por Él. Así es, amén. No tan solo por Él, sino que fue para Él. ¿Y qué más dice el versículo 17? Dice, y Él es antes de todas las cosas. Amén. ¿Qué está diciendo? O sea, Él es eterno y todas las cosas en Él, en Jesucristo, subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Amén. Ahora, ponga atención al versículo 19. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. ¿Qué significa esto, hermano? Que en Él habitase toda la plenitud. O sea, en Jesús estaba todo el poder de Dios. Así es. Jesús tenía todo el poder de Dios, todos los atributos de Dios, todas las riquezas espirituales de Dios. Esto nos muestra claramente la deidad en Jesucristo. Entonces, la plenitud de Dios está depositada en Cristo, está vaciada en Jesucristo. Entonces, nuestro Señor Jesucristo, a través de Él, es distribuida, hermano, la plenitud del poder de Dios hacia nosotros. Amén. Ahora, mire, si usted puede encontrar Tito, al lado de Timoteo, Pablo va a decir algo tremendo, hermano. Que hoy en día hay muchos ministros que distorsionan lo que dice aquí, que no lo creen. Tito capítulo 2, versículo 13, dice lo siguiente: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de, ponga atención, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Pablo claramente dice que Jesucristo es Dios, que Jesucristo es el Salvador del mundo. Amén. El que no crea esto es un anticristo. Así es, Señor. O sea, contrario a Cristo. Versículo 14 dice, ¿quién se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos? ¿Se acuerdan la profecía de Ana? Amén. Para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Entonces nos damos cuenta, hermanos, de que Pablo, hermano, fue inspirado por el Espíritu Santo para decir que Jesucristo es nuestro Dios, nuestro Salvador, nuestro Redentor, hermano. Así es, en el mensaje El Rapto, en el párrafo 160, el profeta dice lo siguiente: yo siempre he predicado que Él, hablando de Jesucristo, era deidad, o sea, era Dios. No simplemente un hombre, Él fue Dios manifestado en carne. Dios, el atributo de Dios, del amor, los grandes atributos de Dios que descendieron, desplegados aquí en la tierra. Jesús fue el amor de Dios que construyó
un cuerpo en el cual Jehová mismo moró. Así es, Él Señor. fue corporalmente la plenitud de la deidad. Lo que Dios era, Él manifestó a través de ese cuerpo. Ese cuerpo tenía que morir para así Él poder lavar la novia con su sangre. Amén. Amén. Señor, amén, amén. Gloria a Dios. Gloria a Entonces, vamos a dar otra cita que es irrefutable, pero que hoy en día muchos ministros están refutando, hermano. Busque Primera de Juan, y aquí el discípulo amado, ¿cierto? El que escribió el Evangelio de Juan, también habla, Primera de Juan capítulo 5, versículo 19, también habla, hermano, algo tremendo. Dice, Primera de Juan 5, 19, dice, sabemos que somos de Dios. Eso lo sabemos nosotros, amén. Amén. Y el mundo entero está bajo el maligno. Mire, hace una diferencia. Los creyentes somos de Dios y el mundo entero que no cree está bajo el maligno. Versículo 20 dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido. Amén. Y nos ha dado entendimiento, mire, para conocer, ahora ponga atención, al que es verdadero. Amén. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Ahora ponga atención, este es el verdadero Dios y la vida eterna. Amén. 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 Entonces usted ponga punta ahí, anote eso, hermano, no podemos ser engañados. Amén. Gloria Amén. a Dios. Amén. ¿Cómo es Gracias, posible, Padre. hermano, que en la primera venida hayan sido tan engañados, Así hermano? es, Señor. ¿Y cómo es posible que en este tiempo del fin, teniendo la palabra, hermano, teniendo el mensaje, hermano, haya tanta gente engañada en este tiempo del fin? La Biblia claramente revela la deidad de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Eso nosotros hoy en día lo creemos. Amén. Hoy en día aceptamos de que Jesucristo es nuestro Dios. Así es, Entonces, ¿por qué es que ellos fallaron? ¿Y por qué es que hoy en día van a fallar? Vamos entonces a la palabra. Amén. San Juan capítulo 10, versículo 19. Miren lo que dice. Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Era Jesús hablando de que Él es el buen pastor, de que Él su vida da por las ovejas, de que Él da su vida, pero nadie se la puede quitar, porque Él es Dios. ¿Quién le puede quitar la vida a Dios? Nadie. Entonces dice que volvió a haber disensión entre los judíos por esas palabras. ¿Se da cuenta? Amén. Muchos de ellos decían, demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué están oyéndole? ¿Por qué oyen sus palabras? ¿Por qué oyen su predicación? Amén. Decían otros, estas palabras no son de un endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Entonces, leímos en delante, hermano, que Jesús estaba haciendo muchas señales, muchos milagros. ¿Por qué? Porque la profecía, ¿cierto? Los salmos, ¿cierto? Hablan de que el Mesías, el Cristo, vendría y entonces haría toda esta clase de milagros. Así es, Señor. Entonces, hay que saber entender las profecías. Hay que saber entender, hermano, lo que el anciano Simeón profetizó. ¿Recuerdan? Amén. Este está puesto para caída, ¿cierto? Sí, para amén. caída y para el levantamiento, ¿cierto? Amén. De muchos en Israel. Jesús, a través de su ministerio, a través de su predicación, ¿qué es lo que empezó a hacer? Fue liberando. Amén. Su palabra traía liberación, su palabra traía vida eterna. En cambio, otros fueron presa del pecado. Amén. ¿Qué es lo que es pecado? Pecado es incredulidad. Amén. Amén. En el mensaje predicado por el profeta, la unión invisible de la novia de Cristo, ahí, mire lo que dice, ¿qué es pecado? Pecado es incredulidad. Amén. ¿Incredulidad a qué?
a la palabra, Amén. incredulidad a Dios, que es la palabra. Amén. Amén. Señor. Entonces, ellos, ¿cierto? En aquel tiempo no creyeron en qué cosa, en su palabra. Eran incrédulos a la palabra que predicaba nuestro Señor Jesucristo. Amén. No creyeron en su mensaje, no creyeron que Él era Dios, no creyeron que Él era el Mesías prometido. Así es, Es más, no creyeron en su nombre. Así es, amén. 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 Porque recuerde, ellos esperaban, ¿cierto? A Emmanuel, Dios con nosotros, ahí no está el nombre. Ellos esperaban a admirable, a consejero, a príncipe de paz, ¿cierto? A un Dios fuerte, pero ahí no estaba el nombre. De pronto llega uno llamado Jesús, y cuando Él se presenta como el Mesías, ¿cómo te llamas, Jesús? No creemos en ti. ¿Se da cuenta? Así es, Señor, amén. Entonces ellos rechazaron el nombre y hoy en día siguen rechazando su nombre. Amén. Ahora, miren, vamos a ver una tremenda escritura. Filipenses capítulo 2. Tremenda escritura, hermano. Muy conocida, pero son palabras, hermanos, que el mundo eclesiástico, hermano, va recortando la hermana y no la va predicando, la va haciendo a un lado, hermano. Filipenses 2:9, mire lo que dice. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Amén. Versículo 10 dice, para que en el nombre de Jesús, mire, ahora está dando el nombre, Amén. para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Amén. Mire, ¿de quiénes? De los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Aleluya. Y toda, mire, ponga atención, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, Amén. para gloria de Dios Padre. Amén. Entonces, si usted se da cuenta, dice aquí la palabra de que toda la Biblia, perdón, todo hombre, también nombra al cielo, la tierra, debajo de la tierra, todos se inclinen ante Jesucristo. Amén. Amén. Entonces, todo Israel, todos los judíos, los fariseos, los doctores de la ley, los sacerdotes, el Sanedrín entero, veían las señales, los milagros, las maravillas. Así es, Señor, amén. Amén. Conocían las Escrituras. Miren lo que dice San Juan capítulo 10, versículo 22. Dice, celebrábase, o sea, se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno. Ahora no quiero hablar de esta fiesta, pero para que ustedes sepan, hermano, fue una fiesta de liberación que hubo, hermano, que está en esos libros apócrifos, donde el pueblo asirio tenía tomado a Israel como esclavo, pero entonces de pronto ellos fueron liberados. Amén. Ahora, no dice la Biblia que Jesús estaba celebrando esta fiesta, sino que dice, celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno. Ahora, esta fiesta de la dedicación era entre noviembre y diciembre. Amén. Era esa fecha. Versículo 23 dice, y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Amén. Amén. Ahora, en este pórtico de Salomón, los escritos de Flavio Josefo y de los antiguos dicen que ahí era, como era invierno, en ese tiempo llovía en Israel, hasta el día de hoy, porque es temporada de invierno, pero ese pórtico, ese lugar, era un lugar de protección donde se juntaba la gente ahí. Entonces ahí los historiadores dicen que iban los maestros, ¿cierto? El Sanedrín, iban a enseñar, y también andaba Jesús ahí en ese pórtico de Salomón. Miren lo que dice la Biblia, versículo 24, y le rodearon. Ustedes saben cuando rodearon a una persona, y le rodearon los judíos y le dijeron,
¿hasta cuándo nos turbas el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Ahora, lo que ellos están haciendo, hermano, cuando dice que le rodearon, ellos lo están amedrentando. Así es. Eso es lo que están haciendo. Ellos lo están enfrentando. Ellos no iban con buenas intenciones. Así es. Ellos, aunque ellos, pensemos un poco, le hacen una buena pregunta, una pregunta importante. Dinos si tú eres el Cristo, ¿cierto? Pero su actitud, la actitud de ellos, demuestra confrontación. Así es. Ellos, por así decirlo, tenían esquizofrenia espiritual. Ellos estaban irritados con lo que Jesús decía, con sus palabras. Entonces ellos lo rodearon, le hicieron un círculo estrecho y empezaron a presionarlo. ¿Se da cuenta? Ellos querían que Jesús dijera abiertamente que Él era el Cristo. El problema era que ellos querían ver las señales, ya las habían visto. Las profecías ahí estaban escritas. Jesús les había dicho, no les había dicho que Él era el Cristo. Ellos tenían que escuchar sus palabras, tenían que ir también a la Biblia y encontrarían el misterio. Pero ellos no lo querían hacer. Mire lo que le responde Juan 11:47. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. O sea, Jesús hacía señales. Así es, amén. Amén. Pero como ellos estaban tan ciegos, ellos eran tan incrédulos a las señales, como dice la profecía, ellos estaban caídos. O sea, en otras palabras, ellos estaban condenados. Así es, Señor. Amén. Y cuando una persona es condenada es porque hubo un juicio. Y recordemos que la profecía de Isaías dice que Él traería juicio. Así Amén. es, Señor, amén. Entonces ellos le pedían que Jesús les dijese públicamente, Jesús, dinos, tú eres el Cristo. Entonces Jesús, ellos querían que Él dijera, yo soy el Cristo, yo soy el ungido de Dios. ¿Se da cuenta? Pero no con el fin de creer en sus palabras, sino que ellos querían que lo dijese para agarrarlo y matarlo. Así es, amén. Amén. San Juan capítulo 10, versículo 25, aquí viene la respuesta de Jesús. Jesús le respondió, os lo he dicho y no creéis. Así es. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. En otras palabras, ellas dan testimonio de quién soy. Así Amén. es, amén. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Ahora, si usted puso atención, nuestro Señor Jesucristo les dice 2 veces que ellos no creen. Amén. Así es, amén. Pero el Señor les habrá dicho a ellos que Él era Dios aquí en la tierra. ¿Les habrá dicho que era el Cristo? Claro que lo dijo. Pero recuerden, Jesús hablaba y ellos no entendían. Así es, Jesús amén. hablaba en parábolas y ellos no entendían. Amén. ¿Por qué? Porque ellos tenían que ser condenados. ¿Por qué? Porque recuerden, al igual que Nimrod levantó la torre de Babel, ¿cierto? Ellos también levantaron una torre espiritual. Así es, Amén. Señor, amén. Juan 5:18, miren lo que dice. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose, ¿qué cosa? Igual a Dios. Así es. Entonces, ellos lo habían escuchado. Amén. Jesús les había declarado. Él decía, el Padre trabaja, yo también trabajo.
Entonces ellos decían, no tan solo quebrantas el día sábado, sino que también te haces igual a Dios. Amén. Amén. San Juan 5:39. Nosotros estudiamos esto al detalle. Miren lo que dice. Escudriñad las Escrituras. Sí, amén. Juan 5:39. Porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Amén. O sea, nuestro Señor les dice, vayan, estudien la palabra, estudien las profecías, y ellas van a identificar que yo soy el Cristo. San Juan capítulo 6, versículo 51. Miren qué dice nuestro Señor. Estamos leyendo de que Él sí se identificó. Amén. Miren lo que dice, yo soy. ¿Se da cuenta? Ahí está hablando del nombre de Dios, el pan vivo que descendió del cielo. O sea, Él era el maná escondido, ese maná, ese pan que traía vida. Mira lo que dice, si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre, hablando de Él y su palabra. Así es, Y Señor. el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Amén. ¿Qué es lo que está haciendo Él? Él está hablando de las profecías de Isaías. Amén. Él fue herido, por sus llagas fuimos nosotros curados, ¿se da cuenta? Así es, Señor. Amén. Juan capítulo 8, versículo 12. Miren lo que declara aquí nuestro Señor. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy, ¿ves? El nombre de Dios, yo soy la luz del mundo. El que me sigue, no el que siga al Sanedrín, sino el que me sigue, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Amén. Oiga, hermano, si usted se da cuenta, nuestro Señor hace declaraciones, pero como ellos no eran sus ovejas, no pueden oír su voz. Es verdad, Padre. Amén. Amén. San Juan 8:23, miren lo que dice. Y les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados. Así es, Señor. Amén. Porque si no creéis que yo soy, ¿se da cuenta? Yo Amén. soy. Él es el nombre de Dios. En vuestros pecados moriréis. ¿Qué es lo que estaba haciendo nuestro Señor Jesucristo? Estaba haciendo que a través de su predicación ellos bajaran. A través de su predicación ellos estaban siendo condenados. Así es, Señor. Amén. Entonces, son muchas las ocasiones, hermanos, en las que Jesús se declara como el Hijo de Dios, o que Él es Dios, o que Él es el Mesías, pero ellos no quisieron oírle. ¿Por qué? Porque les acabo de decir. Jesús le respondió, os lo he dicho y no creéis. Así es, Señor. Amén. San Juan 10:26. Pero vosotros no creéis. ¿Por qué no creen? ¿Pero por qué no creen? Miren lo que dice. Porque no sois de mis ovejas. Así es, Señor. Amén. ¿Qué dijo él? Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Ellos no querían oír su voz, ni tampoco querían oírle. Sí. Amén. Pero vosotros no creéis porque no soy de mis ovejas, como os he dicho. Así Qué es, tremendo, Señor. hermano. Jesús les dice claramente, ustedes no me creen porque no son de las ovejas de mi redil. No pertenecen a mi redil. En 2 ocasiones Jesús les dice, ustedes no creen en mí. Él, Jesús, era y es la luz del mundo. Ellos no le creyeron y hoy en día tampoco le creen. Así es, Señor. Ellos no amaron la verdad de la palabra que Jesús les daba. Nuestro Señor es muy claro al decir que ellos fueron condenados.
Así es, Señor, amén. Mire, San Juan capítulo 3, versículo 19, este es Jesús hablando. Mire lo que dice San Juan 3, 19, dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Así es. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Amén. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. Y la luz no aborrece la luz y no vienen a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Así es, Señor, amén. O sea, nuestro Señor está diciendo que ellos amaron más la incredulidad. Ellos abrazaron la doctrina que les entregó Satanás a través del Sanedrín. Ellos amaron más las tinieblas que las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Así es, Señor, amén. Amén. Entonces, una vez más, nuestro Señor da la clave del misterio. San Juan capítulo 10, versículo 27. Miren lo que dice nuestro Señor, hablándole a aquellos que les rodearon. Él les acaba de decir, ustedes no me creen. Muchas veces les he dicho que yo soy el Cristo, pero ustedes no me creen. Ahora, mire, Él da la clave. Juan 10, 27 dice, mis ovejas oyen mi voz. Esa es la clave, ¿se da cuenta? Amén. Mis ovejas oyen mi palabra. Mis ovejas aman mi palabra, escuchan mi palabra. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Así es, Señor. Y me siguen. Ahora, recuerde, el domingo pasado o antepasado estuve mostrándoles ciertas escrituras donde nuestro Señor Jesucristo dice que Él miraba y Él sabía quién era oveja y quién no era oveja. Amén. Amén. Y en otra escritura también Él dice que muchos se acercaron diciendo, te vamos a seguir donde tú vayas. Pero Él los miraba y decía, ustedes no van a creer en mi palabra. Así es, amén. Amén. Entonces, Él dice, y yo las conozco. O sea, Él conoce al verdadero creyente. Amén. Al que le cree, al que le ama, sin fingimiento, hermano. Amén. Sí, Amén. Señor, amén. ¿Y qué más dice? Y me siguen. En otras palabras, siguen mi palabra. Amén, Señor. Ahora, mire las promesas que dice. Y de aquí viene el título que pusimos el día de hoy. Y yo les doy vida eterna. Amén. ¿A quién? Al que le sigue. Aquella que es oveja. Y no perecerán jamás. No verán muerte. Así es, Señor, amén. Ni nadie las arrebatará de mi mano. No lo pueden hacer, hermano. Es como cuando el profeta dijo, usted tiene su nombre y nadie puede ocupar su nombre ahí. Amén. Ese es un nombre suyo. Ese asiento a usted le pertenece. Amén. La vida eterna es suya, le pertenece. Nadie le puede quitar que usted sea parte Amén, de los hijos de Dios, de las hijas de Dios. Gloria a Dios. Gracias, Gloria a Dios para Padre. siempre. Nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio, o sea, el Padre se las dio, significa que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. Amén. Es mayor que todos. Aquí, hermano, no hay Sanedrín, aquí no hay obispo, aquí no hay ministro de tantos años de ministerio. Eso no tiene nada que ver, hermano. ¿Qué es lo que dice Jesús? ¿Qué es lo que dice nuestro Señor? Mi Padre que me las dio es mayor que todos. Amén. Y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿Qué es lo que está diciendo nuestro Señor? Que no va a haber engaño de Satanás que pueda engañarnos a nosotros. Amén. No puede engañarnos. Nuestros nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. Gracias, Entonces, el secreto está en escuchar su voz. Amén, El secreto Señor. está en oír su palabra, en creer que Él es el Mesías, en creer que Él es Dios. Él es el dador de vida. Él es la luz del mundo. Amén. El secreto está en creer
que solamente Jesús es la puerta de las ovejas. Amén. Gloria a Dios. Por eso Él dijo, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me sigue. ¿Qué significa eso? Que Él va delante de nosotros, Amén. guiándonos con su palabra. Él va delante, nosotros escuchamos su palabra y le seguimos. Nosotros amamos su palabra, oímos todo lo que Él nos tenga que decir. Amén. Yo las conozco y me sigue. Él nos conoce. Entonces, ¿qué significa eso? Que pertenecemos a su redil. Amén. Dios le bendiga, hermano. Gloria a Dios le Dios. bendiga, hermana. No podemos ser confundidos en este tiempo del Gloria a fin. Dios. Amén. No vamos a ser confundidos. ¿Por qué? Porque le pertenecemos a Él. Estamos en su mano, hermano, poderosa. Amén. Él nos protege, Él nos guarda. Así que, hermano, hermana, siga confiando en el Señor. Cada día el Señor nos va revelando más y más misterios. Amén. Vamos a ir a orar al Señor, hermanos.